Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 31 y versículo 21, donde dice: Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. E iré haciendo también en paralelo la nueva versión inglesa, donde dice: Si he alzado mi mano contra el huérfano, porque tuve apoyo en la puerta. Comienza diciendo: si he levantado mi mano contra el huérfano, bien ya sea de una manera amenazante, es decir, amenazando lo que les haría, que de un hombre de riqueza y autoridad, un magistrado civil, un juez, es muy terrible para los pobres y huérfanos, o para golpearlo, lo que sería herir con el puño de la maldad, o dar una señal a otros levantando la mano para herir, como Ananías dio órdenes de herir al apóstol Pablo, o por lo tanto dar su voto contra el huérfano erróneamente, sufragios que a veces se hacen levantando las manos. Así pues, por la presente Job significa que estaba tan lejos de hacer daño real a los huérfanos que no había levantado ni tan siquiera su mano, e incluso un dedo en contra de él. Sigue diciendo: cuando vi ayuda en la puerta, es decir, en el juzgado celebrado en la puerta de la ciudad, como era habitual, aunque sabía que tenía el banco de jueces para él, o darían sentencia en su nombre, y contra los huérfanos, si él solo levantaba la mano o levantaba tan solamente un dedo hacia ellos, ya que estarían tan listos para tomar su parte y estar de su lado. Sin embargo, nunca hizo uso de su poder e interés en detrimento de ellos, ni tampoco tomó la ventaja contra ellos. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. También dice: Deja que mi hombro caiga de la soquer y mi brazo será roto en el codo. Comienza diciendo que entonces deja que mi brazo caiga de mi hornoplato, ya que es el que se conecta la parte superior de la misma, que se desencoja de ella o que se pudra y se desprenda de ella. Note que es una terrible calamidad esta, el perder un brazo y el uso de él, tenerlo completo e inmediatamente como un juicio de Dios y en justa represalia por levantar una mano o un brazo en contra del huérfano, como el brazo de Jeroboam. Se marchitó cuando lo sacó del altar y ordenó que se impusieran manos sobre el profeta para clamar contra el altar. En el primer libro de Reyes, capítulo 13 y versículo 4 dice: Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezar. También sigue diciendo Job: y mi brazo se rompa del hueso, es decir, desde el hueso del canal, o más bien desde el codo, la parte inferior del brazo, y así puede traducirse como o mi brazo. Nótese también que Elifaz había presentado una acusación en contra de Job, que los brazos de los huérfanos habían sido rotos, y sugiere que habían sido rotos por él o por sus órdenes, como señala Job capítulo 22 versículo 9. Y además que Job aquí desea que si ese fuera el caso, que su propio brazo fuera roto. Tales imprecaciones no deben de hacerse en común o con frecuencia,
Y sólo cuando la inocencia de un hombre no puede ser vindicada sino apelando al Dios omnisciente. Y tenemos un ejemplo en el Salmo 137, versículo 5, donde dice: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. También dice: Porque la calamidad de parte de Dios es un terror para mí, y a causa de su majestad no puedo hacer nada. Nótese que estaba tan lejos de negar o cuestionar la providencia de Dios, de la que pareces acusarme, que siempre la reverenciaba, y cuando, debido a mi gran riqueza, poder e interés, tenía pocas razones para temer al hombre, me asombré de Dios y de sus juicios, y me dediqué a complacer a Dios. También sigue diciendo: Su Alteza o Excelencia o Majestad, que es lo más glorioso, pero también terrible. Sigue diciendo: No pude soportar, es decir, me encontré absolutamente incapaz de oponerme a su poder o de soportar su ira, y por lo tanto no me atreví a provocarlo con ninguna impiedad o injusticia. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi esperanza eres tú. También dice: Y si en el oro he puesto mi confianza y he llamado al oro fino, mi confianza. Comienza diciendo: Si puse en el oro mi esperanza. Nótese que Job sabía que a los hombres ricos a menudo se le hacía fácil confiar en sus riquezas. Por lo tanto, una vez más insistió en que no había hecho de las riquezas su esperanza o su confianza, y tampoco se había alegrado de que sus riquezas se multiplicasen. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. También dice: Si me he regodeado porque mi riqueza era mucha y porque mi mano había ganado tanto. Comienza diciendo: si me regocijé, a saber, carnal y excesivamente, considerándome feliz en ello sin el amor y el favor de Dios. Porque ya de otro modo, no sólo es lícito, sino deber y don de Dios gozar moderada y agradecidamente de los bienes de esta vida. Sigue diciendo: porque mi mano había conseguido mucho. Por tanto, el atribuir mi riqueza a mi propio ingenio o industria en lugar de la bondad y la misericordia de Dios. Y nótese que estos pecados lo menciona más bien en parte para su propia vindicación, para que no se piense que Dios le quitó su hacienda porque había abusado de ella para el orgullo, o la confianza carnal, o también el lujo o la opresión de otros, etcétera, etcétera. Y nótese que en parte para la instrucción de la humanidad en las generaciones venideras, para que puedan darse cuenta de la malignidad y odio de estas prácticas que la mayoría de los hombres consideran loables o inofensivas, o en el peor de los casos, abortos involuntarios, leves y triviales. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. También dice: Si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna entrando en esplendor. Comienza diciendo: si yo mirara, no simplemente ni solo con admiración
porque es una obra gloriosa de Dios que debemos de contemplar y también admirar, pero para el fin que sigue o para atribuirle el honor peculiar de Dios. Habla del sol. En hebreo, la luz, a saber, el sol como aparece por la oposición de la luna, siguiente que aquí se llama la luz, como también señala en Génesis capítulo 1, versículo 16, y el Salmo 136, versículo 7. Note que a manera de eminencia, porque es la gran luz y la fuente de luz para este mundo visible, ya que esto se entiende bien de la gloria o prosperidad mundana de Job, que a menudo se compara con la luz de las Escrituras, mientras que lo contrario se compara con las tinieblas. Y así, el sentido de estas y las siguientes palabras es: si reflexiono sobre mi riqueza y gloria con orgullo, admiración y satisfacción, pero note que esto ahora lo había mencionado en términos claros y apropiados, como también señala Job capítulo 31, versículo 25. Y por lo tanto no es probable que ahora repita lo mismo en expresiones oscuras y metafóricas. Y aunque esto sea un gran pecado ante Dios, no es uno de esos pecados que caen bajo el conocimiento de los jueces humanos, como sigue aquí en el versículo 28, o mejor, del sol en el firmamento, y así este lugar habla de los idólatras, adoración de las huestes del cielo y especialmente del sol y la luna, los más eminentes y gloriosos en ese número, que era el tipo más antiguo de idolatría y era más frecuente en los países orientales, en uno de los cuales, por cierto, vivía Job. Sigue diciendo, cuando brilló, es decir, en toda su fuerza y gloria, porque entonces afectó más los ojos y los corazones de los hombres, con admiración por su belleza y beneficio, y así lo movió a adorarla. O también cuando comenzó a brillar. Note que el verbo completo se usa para el comienzo de ella, ya que él reinó. A menudo se dice que comenzó a reinar, es decir, en su primera salida, que era un tiempo especial y principal para adoración. También señala caminando en brillo, cuando brilla más claramente o cuando está lleno, pues especialmente entonces lo adoraban los idólatras. Continuará con el versículo 27, donde dice: y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. También dice: y mi corazón se sedujo en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca. Comienza diciendo secretamente, es decir, en mis pensamientos o afectos interiores, mientras hacía profesión abierta de mi adhesión a Dios y a la devoción verdadera. Note que, seducido o engañado por su apariencia plausible y gloriosa, que fácilmente podría engañar a una persona crédula y desconsiderada para creer que había algo de divinidad de él y así inducirlo a adorarlo. Téngase en cuenta que esta expresión enfática parece ser usada con propósito para enseñar al mundo esta verdad necesaria y útil, que niega equivocación o error mental, excusaría la práctica de la idolatría, ya que en hebreo la traducción sería y mi boca, que parece más propio aquí porque el secreto del error de la mente, sin una acción y evidencia tan visible como aquí sigue, no había sido castigado por los jueces. Continúa diciendo: besó mi mano, en señal de adoración, de lo cual esto fue una señal, ya sea dado a los hombres, como sugiere, por ejemplo,
en Génesis capítulo 41, versículo 40, el Salmo 2, versículo 12, o a los ídolos, como señala el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, y Oseas, capítulo 13, versículo 2. Y cuando los ídolos estaban fuera del alcance de los idólatras, que no podían besarlos, solían besarles las manos y, por así decirlo, lanzarle besos, de los cuales tenemos muchos ejemplos en los escritores paganos, de los cuales se puede ver, por ejemplo, el signo C del latín sobre este lugar. Y además, no solamente eso ocurría en aquel tiempo, sino que esto también ocurre muy especialmente aquí en España, en los días de hoy, cuando llega la mal llamada Semana Santa. Salen los ídolos a la calle y los idólatras le lanzan besos. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: esto también sería maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. También dice: eso también habría sido una iniquidad que reclama juicio, porque yo hubiera negado a Dios arriba. Comienza diciendo esto también, no menos que los otros pecados antes mencionados, como por ejemplo el adulterio, la opresión, etc. También nos habla del juez, es decir, por el magistrado civil, quien siendo adelantado y protegido por Dios, está obligado a mantener y reivindicar su honor y en consecuencia a castigar la idolatría. Y este no dejó de ser su deber, aunque los magistrados del mundo en el tiempo de Job estaban tan lejos de esto que ellos mismos también eran idólatras. Sin embargo, considerando que tanto Job como sus amigos, que vivieron en su tiempo y vecindario, eran muy probablemente la posteridad o parentesco de Abraham y su familia, y por él o sus amigos, instruido en el conocimiento del verdadero Dios, y también eran hombres de gran poder y autoridad en sus lugares. Parece más probable también que restringieran y castigaran la idolatría en sus diversas jurisdicciones, o al menos en sus propias familias grandes y numerosas, donde los amos antiguamente tenían poder de vida y muerte sin control. Sigue diciendo: debía haber negado a Dios. Note que no directamente, porque nada es más evidente que esto, que varios de los paganos más sabios que adoraban al sol y a la luna, reconocieran ello y adoraran al Dios soberano y supremo por encima de todo, sino por consecuencia e interpretación, porque esto era robarle a Dios su prerrogativa, dando a la criatura ese honor religioso o adoración que es peculiar de Dios. También dice: eso está arriba. Quien está por encima del sol y la luna, no solo en lugar, sino en gloriosa mansión y palacio, está muy por encima de todos los cielos visibles, sino también, y note esto, en poder y dignidad o adorable excelencia. Continuar con el versículo 29, donde dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando lo halló el mal. También dice: me he regocijado por la extinción de mi enemigo. O ¿se regocijó cuando le sobrevino el mal? Nótese que Job, aunque era un buen hombre, también tenía sus enemigos, como todos los hombres buenos, y eso a causa de su bondad, y que lo odiaban con un odio implacable, sin causa, habiendo una amarga enemistad arraigada en la simiente de la serpiente contra los piadosos de todas las generaciones, ya que
sobre quienes tarde o temprano, en un momento u otro, viene la destrucción, una calamidad u otra en sus familias, enfermedades en sus cuerpos, pérdida de sustancia, muerte de ellos mismos o familiares. Ahora bien, es común que los hombres malvados se regocijen de la adversidad de sus enemigos, pero los hombres buenos, en cambio, no deben de hacerlo. Sin embargo, es una cosa difícil y requiere una gran medida de gracia, y que en el ejercicio no sentir ninguna emoción agradable, un gozo secreto y placer interior, por ejemplo, al escuchar que algo de este tipo le sucede a un enemigo, que es un nuevo crimen del que Job se purga. Continúa diciendo, o me levanté cuando el mal lo encontró, es decir, ya sea el mal del pecado que tarde o temprano descubre el pecador, ya que lo acusa de culpa y requiere castigo, o el mal del castigo por el pecado, el cual, aunque parezca que se muestra lentamente, persigue al pecador y lo alcanzará y se humillará sobre él. Por otro lado, el profesor Bruston traduce las palabras cuando dice, y me superó cuando encontró pérdida. Pérdida en su familia, en su ganado, en su sustancia. Ahora cuando este fue el caso de Job, no se levantó de una manera altiva y no insultó y triunfó sobre él, ni se agitó a sí mismo a la alegría y el regocijo, o al hacer movimientos alegres, como lo interpretan, por ejemplo, Abed Arad, y por sus gestos muestra que estaba eufórico con el mal que había caído sobre sus enemigos. De hecho, en la medida en que la caída y la destrucción de los impíos hacen para el bien público, para el interés de los piadosos, para la gloria de Dios y el honor de su justicia, es lícito que los hombres buenos se regocijen en ello, pero no de un afecto privado o de un espíritu privado de venganza. El Salmo 58, versículo 10 dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Y voy concluyendo con esto. Nuestra naturaleza humana nos tienta a gozar con la desgracia ajena, y especialmente si se trata de nuestros enemigos, ya que estamos inclinados a decir, se lo merece. Y note que Job estaba por encima de esa clase de venganzas, pero negaba que se hubiera regocijado cuando alguien caía en desgracia, ya que Job no permitió que el rencor personal entrara en su corazón, ni pasara por sus labios, ya que no pronunció maldición sobre sus enemigos. Las palabras de Job nos recuerdan las afirmaciones que hace Salomón en Proverbios, cuando dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece no se alegre tu corazón. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña también en el Salmo 34 y versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esta es la voluntad de Dios para cada persona, expresada bien claramente en su palabra como acabo de leer. Pero mi amigo, mi amiga oyente, si tú hasta ahora estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios señala en su palabra, no pienses ni por un instante que Dios te va a perdonar porque tú eres una persona buena o una persona caritativa. Dios te perdonará siempre y cuando vengas a Él en arrepentimiento, es decir, pidiéndole perdón y también no volviéndolo a hacer. Por tanto, si hasta ahora no has recibido a Cristo en tu corazón, si hasta ahora no has podido apartarte
del mal, con Cristo podrás hacerlo, siempre y cuando lo tengas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta ahora he estado haciendo lo que me venía en gana. He estado pecando en contra de ti y en contra también de mi prójimo, haciéndole mal sin preocuparme de ello. Pero ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Señor Jesucristo, te abro mi corazón, te acepto como mi Salvador y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.